Ya vamos a empezar, disculpen. Muy buenas tardes, bienvenidos hoy al tercer foro de que tenemos aquí, pues, en siempre con todos quienes nos acompañan en esta transmisión organizada siempre por el Movimiento Agroecológico Nacional CANIL. Le damos bienvenida al tercer foro denominado Democracia en Juego, elecciones de segundo grado y elecciones del Ministerio Público en Guatemala. Es un espacio de análisis y reflexión sobre los desafíos democráticos que enfrenta el país en torno a los procesos de elección de autoridades y el fortalecimiento institucional. Agradecemos profundamente de la participación de nuestros diferentes ponentes que tenemos y a ustedes, que son principalmente a los que nos debemos, y a todas las personas que se conectan en cualquiera de las diferentes plataformas. Eh, Hacemos un contexto de lo que va a tratar este gran análisis de este foro, tercer foro. Las elecciones de segundo grado representan uno de los mecanismos más importantes dentro del sistema democrático guatemalteco, ya que permiten la designación de autoridades claves para el funcionamiento del Estado, incluyendo elecciones de magistraturas y del personal titular del Ministerio Público. En este contexto, resulta fundamental analizar cómo estos procesos impactan institucionalmente la democracia, la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la justicia, especialmente para los pueblos indígenas, comunidades rurales y el sector históricamente excluidos. A continuación, vamos a presentar a dos grandes expositores. Como primera, a la licenciada Manuela Castro Cosaj. Nos acompaña, es una mujer quechí, trabajadora social e integrante de la Junta Directiva de la Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas Chortí y Quiché. Su experiencia está vinculada al trabajo organizativo comunitario, la participación política de las mujeres indígenas y defensa de los derechos colectivos. Como segundo ponente y ya alguien conocido en estos foros, al licenciado Alex Solórzano, analista parlamentario y coordinador de Observatorio Legislativo. Se desempeña como consultor de temas políticos y sociales, con gran experiencia en análisis de proceso legislativo, de coyuntura política y seguimiento a políticas públicas. Bueno, sin más preámbulo, aquí por favor le formulo a la primera pregunta a la licenciada Manuela Castro, para de las cuales pues nosotros estamos interesados de conocer esa, con su experiencia y vocación en las diferentes ramas de las ciencias sociales. La pregunta es, ¿cómo afectan las elecciones de segundo grado a las comunidades indígenas y rurales? ¿Y qué desafíos se enfrentan en términos de representación? Muchas gracias al Movimiento Agroecológico Canil por este espacio que nos han dado como organización de mujeres. Creo que es importante siempre abrir los debates desde diferentes perspectivas y bueno, pues mi intención es compartir un poco
sobre las reflexiones que hemos tenido también en la organización alrededor de estas elecciones de segundo grado. Y justamente, bueno, primero pensábamos en que las elecciones de segundo grado siempre se han desarrollado en el país. Muchas organizaciones por mucho tiempo han estado monitoreando, han estado exigiendo, han estado liderando, digamos, a la ciudadanía para observar, monitorear y hasta cierta medida participar en estas elecciones. Sin embargo, justamente al ser de segundo grado, pues no es la ciudadanía directamente quien participa y en ese sentido, pues las comunidades indígenas, rurales, mujeres, etcétera, en estas elecciones y en esta coyuntura que se dio desde el año pasado con la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia hasta ahora que se designó el Ministerio Público, hemos estado atentas y atentos a lo que ha sucedido. Nos hemos ido alfabetizando en este proceso de elecciones, fuimos entendiendo cómo se dan, cómo suceden, cómo se conforman las diferentes comisiones de postulación en el caso de las que tienen comisiones de postulación. Y también fuimos observando cómo ha sido el rol de estos electores en las comisiones de postulación. Em, Justamente las comunidades indígenas, rurales y demás, históricamente han sido las más excluidas en muchos aspectos, ¿verdad? En muchas áreas del país y el sistema de justicia no es la excepción. A nivel educativo, de salud, etcétera, y acceso a derechos y participación política. Sin embargo, hemos ido entendiendo cómo, en este caso, por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el mismo Congreso, tienen cuotas importantes de participación en estas elecciones de segundo grado. Entonces, desde ahí fuimos monitoreando, fuimos observando cómo se comportaban estas entidades y sobre todo fuimos monitoreando cuáles eran los grupos de poder que existían dentro de estas entidades. Entonces, de esa manera nos fuimos involucrando, participando activamente y fuimos, como decía, alfabetizándonos alrededor de, a la par en las elecciones de segundo grado y cómo se iban desarrollando las mismas. Para esto, pues tuvimos aliados, aliadas importantes, organizaciones, redes, plataformas con quien nos vinculábamos y esto fue otra de las cosas que nos permitieron las elecciones de segundo grado, podernos encontrar con otras organizaciones, coordinarnos y articularnos también en plataformas, redes, colectivos, demás con diferentes sectores y en este caso como organizaciones sociales, como sector campesino, como mujeres indígenas, nos permitió seguir fortaleciendo esas articulaciones y esos diálogos que muchas veces se centralizan estos diálogos de acceso a la justicia a ciertos sectores, ¿verdad? Abogados, abogadas, etcétera, profesionales, académicos. Sin embargo, en esta coyuntura ese diálogo se fue descentralizando, en este caso a comunidades rurales, campesinas. Nosotros hemos realizado reuniones en donde hemos hablado, hemos ido entendiendo de manera conjunta cómo funcionan, como lo decía y sobre todo nos hemos mantenido vigilantes. Y creo que esto es algo que se suma, digamos, a otros sectores y organizaciones que el campo, el área rural también estuvo observando lo que sucedía en la ciudad. Sabemos, ¿verdad?, que las comisiones de postulación fueron funcionando en diferentes espacios de la ciudad. Sin embargo, a través de los medios de comunicación, organizaciones que estaban monitoreando, pues el campo también estaba observando lo que sucedía en la ciudad y lo que sucedía en el sistema de justicia y cómo se estaba configurando. Directamente, siempre las mujeres indígenas son las que tienen menos acceso a la justicia. En este caso, en el Ministerio Público, muchas mujeres de comunidades indígenas rurales les cuesta mucho movilizarse para poner una denuncia, para denunciar
diferentes tipos de violencia contra la mujer, contra derechos colectivos, derechos humanos, etcétera. Y siempre hay mucha ineficiencia en el sector justicia, sobre todo en el Ministerio Público. Las mujeres no son atendidas, no son atendidas en su idioma, son revictimizadas y demás. Entonces, ahora fuimos entendiendo cómo es que desde la cabeza, desde la persona que está dirigiendo esta institución, se va desmantelando y se va debilitando todo el Estado y que eso se traduce concretamente en que las mujeres no denuncian porque hay una debilidad institucional en el sistema de justicia, las violaciones a derechos humanos, desalojos, despojos, etcétera, no se denuncian porque está premeditado que el sistema de justicia no va a actuar. Y no va a actuar porque quienes los están dirigiendo y quienes los están eligiendo responden a sectores e intereses particulares. Entonces, bueno, pues este sería mi aporte a esta primera parte. Muchas gracias, muy amable. Ahora le damos la palabra a Alex Solórzano. Desde una perspectiva legislativa, ¿qué cambios considera urgentes para garantizar la transparencia y la independencia en la elección de autoridades como el Ministerio Público? ¿Qué tal? Qué gusto saludar. En primer lugar, muchísimas gracias siempre por el espacio. Ya me estoy sintiendo parte de la casa con el movimiento agroecológico por las invitaciones y de igual forma gracias por considerar a Alianza por las Reformas para este proceso. En relación al ámbito legislativo, precisamente nos encontramos en un momento de necesidad de reformas, tanto de forma como de fondo. Vemos cómo el Ministerio Público en este momento ha llamado mucho la atención precisamente sobre cómo hace 10 años se hace una reforma que hace muy difícil el cambio del fiscal general. Esta reforma se hace pensando directamente en la coyuntura de ese momento y por qué era importante para ese tiempo hacer la reforma que se hizo. Desde el año 2023 se viene planteando una serie de reformas precisamente para llevar a cabo con la finalidad de en la coyuntura actual podemos encontrando. ¿Cuál es el problema? Que al momento de legislar de esa forma nos encontramos ante una serie gravedad de asuntos. En primer lugar, eh, legislar en relación a las coyunturas termina siendo problemático porque a futuro nos enfrentamos con problemas muchísimo más graves que tal vez en su primer momento no habíamos contemplado, pero que el pasar del tiempo nos va dejando como lecciones de por qué sí o por qué no tuvimos que haber tomado determinadas decisiones. Otro punto a considerar dentro de los aspectos que hay que reformar es precisamente la forma en la cual se va a remover al fiscal general que en su momento se encuentre, ¿verdad? Es decir, la forma tan estricta bajo la cual estamos hoy es realmente funcional para una democracia y una sociedad democrática o realmente permite de alguna forma una independencia absoluta sin consecuencias por las decisiones y acciones que se estén tomando. Creo que esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es facultar a que el presidente, bajo el criterio que considere, pueda cambiar o remover al fiscal general. ¿Es algo que como sociedad democrática nos conviene? Es otro punto o planteamiento que deberíamos de considerar al momento de hacer una reforma. Porque basado en quién esté en la silla hoy, tanto de la presidencia como del MP, podemos decir sí, no, pero hay que pensar en quién va a estar dentro de 15 años, quién va a estar dentro de 20 años. Cuando nuestros hijos sean adultos, ¿quién va a ser? Cuando existan nuestros nietos, ¿quién va a ser el fiscal general? ¿Quién va a ser el presidente? Y nos va a convenir hacer un modelo eh, en el cual se puedan cambiar de X o Y forma. Creo que eso es bastante relevante. Vemos hoy en el Congreso de la República algunos intentos de hacer una modificación a la ley
orgánica del Ministerio Público para buscar estos cambios en cuanto a la forma de remover al fiscal general y quién lo puede hacer. En toda medida que la coyuntura se los está permitiendo y están viendo que el nuevo fiscal general que fue designado por el presidente Bernardo Arevalo puede llegar a no ser tan cómodo para ellos. Entonces, este es un tema bien importante, más que las requerimientos específicos que hay del cambio de fiscal general es bajo qué lógica queremos operar estos cambios. ¿Qué es lo que estamos buscando con hacer una modificación a la ley orgánica del Ministerio Público? ¿Y quién pudiera resultar beneficiada de esta modificación? Porque recordemos que quien tendría que realizarla es el Congreso de la República. Congreso que no se ha caracterizado por ser muy democrático en todo el tiempo, de ser progresista y defensor de derechos humanos, no se ha caracterizado por eso, no se ha caracterizado tampoco por ser independiente en la toma de decisiones, de no ser transaccional, porque meramente por el hecho de ser un órgano altamente politizado y político, va a atender a esos intereses. Pero quienes integran hoy el Congreso de la República manejan más una agenda de intereses propios que de intereses de país. Y es allí donde nos enfrentamos a un gran problema, porque estamos dejando en manos de 160 personas que no han, en su mayoría, trabajado para el bienestar del pueblo de Guatemala, que ellos puedan decidir por qué sí o por qué no cambiar al fiscal general, quien en su momento pudiera llegar incluso a aperturar investigaciones que requerirían el retiro de antejuicio de alguno de ellos, por ejemplo. Entonces es importante que como eh, 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 guatemaltecos y guatemaltecos vamos a poder votar, porque estas personas que elijamos van a poder tomar esta serie de decisiones que son importantes para la independencia de una institución tan importante como lo es el Ministerio Público en relación a la operatividad y la persecución penal. Entonces, básicamente nos enfrentamos a ese escenario, ¿no? O sea, ¿quién, no es solamente qué reformas se van a hacer, sino quién va a hacer las reformas y bajo qué intereses se pueden hacer? Lo que deberíamos de buscar es precisamente generar o garantizar independencia para que un ministerio público pueda investigar sin miedo a el sector público, sin miedo a que determinadas autoridades puedan incidir directamente en esas líneas de investigación, pero tampoco garantizarle que pueda operar con total arbitrariedad, porque ya vemos las consecuencias que eso está trayendo al pueblo de Guatemala en cuanto a criminalización, en cuanto a seguimientos, en cuanto a persecución penal politizada o lo que debería en esta persecución penal, ¿no? Es decir, nos enfrentamos a una situación crucial y estamos ante una ventana de oportunidad muy grande que también tenemos que pensar como sociedad en cuanto al involucramiento que podemos tomar y tener dentro de esta toma de decisiones que se pueden estar dando dentro del Congreso de la República, pero que sin duda alguna van a afectar el día a día de cada uno de nosotros cuando vayamos a poner una denuncia. ¿Quién va a recepcionarla? ¿Cuáles van a ser los intereses? ¿Cómo se le va a dar trámite? ¿Y a qué conclusión va a llegar si al final se puede aperturar un proceso penal donde se garantice justicia para el ciudadano de a pie? ¿O simplemente se va a archivar como el 98% de los casos que hoy por hoy se están dando gracias a que existe la posibilidad de operar con total arbitrariedad de conformidad con la ley orgánica? ¿Se requieren cambios? Sí, pero hay que ser un poco medidos en la forma en la cual vamos a hacer esos cambios. Y segundo, eh, saber en quién estamos confiando que hagan esos cambios, que son los 160 diputados y diputadas del Congreso de la República. Por ahí lo dejaría. Muchas gracias. Gracias por sus respuestas. Y aquí creo que vamos a hacer ya un poquito de, para ambos panelistas contesten las siguientes preguntas. ¿Qué mecanismos podrían fortalecer
la participación ciudadana y garantizar que la elección de autoridades sea más inclusiva y representativa. Si puede contestarnos primero la licenciada Manuela Castro. Sí, bueno, yo coincido con que la elección por comisiones de postulación no es la más idónea. Porque desde ahí hay una limitante para la ciudadanía en general de poder participar en en la elección, digamos, de las altas cortes. Pero tampoco tenemos una experiencia previa a cómo se haría, digamos, con donde se involucre la ciudadanía. Estuvimos hablando en algún momento que tenemos un ejemplo con México, que ahí las elecciones a magistrados y magistradas es por elección popular, pero también acá tenemos la experiencia de que en las elecciones generales, también hay mucha manipulación, mucho clientelismo, etcétera. Entonces, yo creo que sí habría que hacer como una reforma a la elección por comisión de postulación. Y pues bueno, pues que ya hemos visto también que ha sido una elección con con procesos fraudulentos, ¿verdad? Compartíamos en diferentes análisis en donde muchos abogados y abogadas, en su mayoría, que era el gremio como más preponderante en las elecciones, eran manipulados, veíamos como cada vez hay más abogados y abogadas, etcétera. Entonces sí se presta mucho para la manipulación. Sin embargo, lo que sí vimos en esta experiencia, digamos, en donde hubo mayor involucramiento de la sociedad civil, es que sí se deben fortalecer los mecanismos de observación, pero que esta observación no se quede en el mero acto de observar, ¿verdad? De ver qué están haciendo, sino que también pueda caber, digamos, la denuncia en estas observaciones. Y también, bueno, pues hay un pequeño espacio para la presentación de objeciones. Pero nuevamente, el mecanismo existe, pero las personas quienes están adentro de las comisiones de postulación están respondiendo a intereses particulares. Entonces, nuevamente estamos yendo a hablar con la persona que no nos va a escuchar y que no va a atender este proceso. Entonces, sí, el cambio idóneo debería ser la transparencia en el proceso de elección de las comisiones de postulación. También creo que una experiencia exitosa de todo esto es los medios de comunicación independientes que tengan acceso a la observación, al monitoreo, acceso a la información pública de lo que está sucediendo adentro. Creo que eso ayudó bastante el rol de los medios de comunicación y de organizaciones también que tenían su propia voz en los medios de comunicación. Creo que eso ayudó bastante para que la ciudadanía estuviera informada y algo que hicimos bien, creo yo, en este proceso es que la sociedad civil nos mantuvimos muy informados de todo esto. em, y creo que también es muy importante que exista más espacios, digamos, de análisis y de interlocución entre organizaciones, la ciudadanía organizada y las comisiones de postulación, que era lo que intentamos, ¿verdad? Muchas veces autoridades indígenas, organizaciones sociales, plataformas, redes, personas individuales, de muchas maneras a través de cartas abiertas, cartas dirigidas a las comisiones de postulación, conferencias de prensa, hicieron llegar su voz de exigencia, de idoneidad, transparencia a los magistrados, magistradas y fiscales y demás personas electas. Entonces, yo creo que sí, la primera propuesta sería como cambiar ese mecanismo de elegir a magistrados, magistradas o personas de las altas cortes por medio de comisiones de postulación, porque ya vimos cómo se han prestado los diferentes actores y sectores para manipular estas elecciones.
Nosotros, en el caso del departamento de Quiché, estuvimos observando también cómo las personas que trabajan para el Estado se prestaban también para para votar, digamos, por ciertas planillas, etcétera. Entonces, yo creo que sí es importante que la ciudadanía se siga involucrando, nos sigamos informando, sigamos aprendiendo y otra de las cosas que hablamos en su momento es que como están las reglas del juego, también vemos algunos espacios abiertos para participar en movimiento. En el caso del Colegio de Abogados y Notarios, creo que ahí se demostró que las ciencias afines, politólogos, sociólogos, internacionalistas, algunos abogados y abogadas también tienen la fuerza y la organización necesaria para cambiar o de alguna manera nivelar la correlación de fuerzas. Entonces ahí hemos encontrado también otros espacios tal cual están las reglas del juego, digamos, ahí hemos encontrado otros espacios para poder incidir, para poder organizar y para seguir politizando a la sociedad en general sobre estos temas. Y lo otro que fue más reciente es que sí creemos que es importante el involucramiento de la sociedad en la recuperación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahí es donde también entra comunidad estudiantil, organizaciones sociales, etcétera, para poder de alguna manera ir generando movimiento, organización y que estemos más atentos a lo que está sucediendo en la USAC, ¿verdad? Porque decíamos, sí para estas elecciones de segundo grado son claves, pero además de esos tienen otros puestos a nivel político, a nivel departamental, en donde se está haciendo, tienen una voz y un voto, digamos. Entonces, creo que sí, ir encontrando como como están las reglas de juego, ir encontrando esos espacios en donde se puede generar organización, se puede ir generando también un movimiento de defensa de la justicia y que es lo que un poco estuvimos haciendo, ¿verdad? Tal cual estaban las reglas del juego, nos fuimos informando, nos fuimos organizando, nos fuimos pronunciando y así de alguna manera se involucró la ciudadanía, aunque no de manera directa, digamos, votando, pero sí exigiendo y velando por lo que estaba sucediendo en las comisiones de postulación. Entonces yo creo que eso es un ejercicio que vamos a seguir haciendo mientras no se cambien las reglas del juego y también ya como que ha quedado una puerta abierta para ir analizando, seguir generando diálogos con sectores de justicia, con abogados, jueces independientes, etcétera. Se está generando algo, se está generando un movimiento alrededor de eso y yo creo que va a continuar así. Y eso también es una forma de involucramiento de la ciudadanía. Gracias. Gracias, muy amable. Repito la pregunta para Alex Solórzano, es ¿qué mecanismos podrían fortalecer la participación ciudadana y garantizar que la elección de autoridades sea más inclusiva y representativa? Bien, gracias por la pregunta. Creo que en primer lugar hay que aclarar por qué este mecanismo es tan complicado, ¿no? Y la forma en la cual fueron constituidas en un primer momento las comisiones de postulación está completamente alejado de lo que hoy es y por eso es tan difícil entender el sistema que tenemos hoy por hoy. Guatemala necesita procesos precisamente más simples, más comprensibles para la ciudadanía. Eso es básicamente lo que tenemos que buscar. Pero eso parte también por estos actores que toman decisiones en nombre de cada uno de nosotros. Estos actores son el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Universidad de San Carlos de Guatemala, como bien hacía mención Manuela, pero hay un ente en el cual sí, como ciudadanía, tenemos relevancia y tenemos facultad, principalmente dos.
Número uno, presidente de la República de Guatemala. Y el último, que no he mencionado todavía, el Congreso de la República de Guatemala. Si queremos que las autoridades que en su momento sean designadas en estas elecciones de segundo grado que hemos platicado ya en otros foros sean mejores, tenemos que como ciudadanía también tomar mejores decisiones en cuanto a las autoridades que nosotros como pueblo de Guatemala estamos designando. Realmente las comisiones de postulación es un modelo que deberíamos de evaluar porque es extremadamente técnico. Es muy alejado del control ciudadano, es muy difícil que la ciudadanía completa pueda observar este proceso si no fuera porque se transmite en vivo, pero la asistencia y demás es complicado, ¿no? Más cuando tenemos que buscar soluciones y alternativas para poder sobrevivir al día a día. Y creo que ese es uno de los mayores problemas, la desconexión ciudadana del proceso actual. Las personas regularmente nos cuesta entender la toma de decisiones que hay porque eh, el sistema está hecho de tal forma que dificulta esta misma toma de decisiones. La percepción que existe sobre esto y la desconfianza ciudadana que se ha generado en los últimos años por los procesos sociales que hemos enfrentado como país nos reflejan esta situación también. Eh, Al final creo que pudiéramos ejemplificar que el modelo de comisiones de postulación en Guatemala es el único país que lo utiliza. No hay otro país que lo esté utilizando. Ese es un primer llamado de atención que deberíamos de hacernos como sociedad, es decir, ¿por qué seguimos usando este modelo que nadie más lo usa? Y no creo que nadie más lo esté usando, nos lo haya copiado porque sea bueno, es el problema que ninguna otra persona o que ningún otro estado esté usando este modelo para designar a esas autoridades, en primer lugar nos debería despertar una alarma o una alerta, porque probablemente no sea el modelo más idóneo para la designación de las autoridades. Pero ¿cómo buscamos mecanismos de transparencia acercando esto a la ciudadanía? Considero que las democracias más sólidas no son las que tienen más actores en una mesa, sino más bien las que logran crear instituciones, en primer lugar, con reglas claras, que tengan controles efectivos y que generen confianza pública. Creo que en este momento el gran reto de Guatemala no es únicamente cambiar a quién decide o quién tiene una silla en las mesas de comisiones de postulación. Cambiemos a los decanos, cambiemos a el colegio de abogados que ya no toma la decisión, cambiemos al presidente del organismo judicial que ya no integre, por ejemplo, la comisión de postulación del MP, que es discutible completamente. Pero esto va más allá de esto, es modernizar precisamente el sistema institucional que tenemos, porque hoy efectivamente está enfrentando eh, una gran desventaja frente a otros sistemas, una gran desconfianza de la ciudadanía, un desgaste público eficiente y una crisis de legitimidad. Y la única forma de cambiar esto es cambiando las reglas. Y las reglas se cambian en cuanto se cambie, por ejemplo, el modelo. Y para cambiar el modelo hay que reformar la Constitución, porque en la Constitución es donde se encuentra el modelo actual y en la ley de comisiones de postulación. Regular esto es complicado, sí, pero es una conversación que tenemos que empezar a tener como ciudadanía y para que estos cambios realmente ocurran y podamos encontrar un mecanismo diferente, más actualizado y más al alcance de cada uno de nosotros como guatemaltecos, es de poner los ojos y la vista en quién puede hacer ese cambio. Y quien puede hacer ese cambio es el Congreso de la República, que no hemos visto tanto interés en hacerlo. Pero para esta ciudadanía que está atenta a esta conversación, creo que es importante que empecemos a ver quién de los posibles candidatos que el próximo año van a llegar con nosotros a ofrecernos algo, plantea esta situación. Y si realmente queremos que esas designaciones sean cada vez más cercanas hacia nosotros, quienes hagan esas reformas tienen que ser cercanos a nosotros. Y la única forma de que eso suceda es a través de un voto consciente y de un voto que esté clarificado de qué es lo que quiere también para el próximo año. Y no solamente para el próximo año ni para la próxima legislatura, sino para los próximos 20 años de Guatemala. Mientras las decisiones que como ciudadanía empecemos a tomar sean pensadas a más largo plazo, vamos a encontrar mejores decisiones como sociedad guatemalteca. Pero el problema radica en que no estamos haciendo eso. Hoy por hoy, las reformas o la forma de transparentar es
modificar el proceso y para poderlo hacer pasa por el Congreso de la República de Guatemala. Ahí sí que la invitación es para que nosotros podamos, como guatemaltecos, pensar en esta situación y considerarlo de cara al próximo año, que ya es un año electoral. No dejan de estar conectadas estas situaciones con lo que va a suceder el próximo año, las elecciones de segundo grado, con las elecciones generales. Gracias. Muchas gracias para a ambos, que excelentes sus respuestas y creo que la ciudadanía y todas las personas que pues están conectando y nos están siguiendo en Facebook Live de aquí de la página del movimiento, creo que pues están pues comprendiendo un poco más de lo que se está dando en estos momentos. Siguiendo con esta reformulación de preguntas, en el contexto actual de Guatemala, ¿qué papel juega la sociedad civil en la vigilancia y fiscalización de estos procesos electorales? Licenciada Manuela Castro. Perdón, creo que perdí por un momento la señal. ¿Podría repetirme la pregunta? Sí, no se preocupe, sí está, y pedimos un poquito de consideración a la gente que nos está siguiendo porque está fallando un poco por la temporada de lluvia que pues está iniciando, ¿verdad? Claro que sí, se la formuló. En el contexto actual de Guatemala, ¿qué papel juega la sociedad civil en la vigilancia y fiscalización de estos procesos electorales? Sí, bueno, tal vez profundizar un poco sobre lo que ya hemos mencionado, de que ciertamente la sociedad civil no tiene una participación directa, pero en este caso se ha ido informando, ha estado observando, monitoreando. Y dentro de ese ejercicio también se han ido creando reflexiones que nos hacen pensar lo que decía Alejandro, ¿verdad? ¿Cómo sería un proceso más simple para que todas y todos estemos mejor informados, participando o no de alguna manera? Entonces, yo creo que eso es un ejercicio que vamos a continuar haciendo. Decíamos también con Alejandro que es importante después de estos 5 meses hacer reflexiones, profundizando justamente eso, ¿verdad? Cómo la sociedad civil podemos involucrar y generar, digamos, ciertos quiebres o cierta incidencia durante el proceso. Otra de las cosas que nos preocupaba mucho, digamos, como sociedad civil, sí era todo el tema de cómo van a quedar las altas cortes, ¿verdad? ¿Cómo va a operar el sistema de justicia? ¿A qué sectores va a responder? ¿Qué negociaciones políticas o bancadas o grupos de poder están alrededor de eso? ¿Cuáles son los intereses corporativos, las presiones externas? em, Ver de qué manera se está cumpliendo con la transparencia, etcétera. Porque pues el sistema de justicia termina afectando también la vida política del país. Y cuando se estaba dando el proceso para conformar, o se estaban eligiendo, perdón, a los comisionados para el Tribunal Supremo Electoral, siempre se habló ahí mucho, muchas organizaciones estuvimos como pendientes porque de eso dependía las elecciones próximas, y, perdón, para las próximas 2 elecciones. Entonces, eso nos preocupaba grandemente porque decíamos, sí es el sistema de justicia, pero también aquí nos estamos jugando las elecciones generales próximas, ¿verdad? Y en ese sentido ya teníamos la experiencia de lo que había pasado en el 2023, donde teníamos un Tribunal Supremo Electoral que limitó la participación de ciertos candidatos, de ciertos partidos, la cancelación, ¿verdad?, del partido Semilla y otros antecedentes que venían del 2023. Justamente el temor era ese, ¿verdad? ¿Cómo leer estas elecciones y cómo leer lo que estaba sucediendo alrededor de la elección? Cómo leer, digamos, lo que hacían los grupos, digamos, del CAN, lo que estaban invirtiendo para para elección de sus comisionados, etcétera, que no era casualidad, ¿verdad? Eso era leerlo en clave de las elecciones próximas. Y
Entonces, nuevamente, ¿verdad? La ciudadanía estábamos generando como esos diálogos, haciéndonos preguntas, generando análisis alrededor de eso. Y fuimos, como decía, identificando algunos factores que influyeron en el proceso y reflexionábamos que esto sí influye directamente en la vida política del país, ¿verdad? Sí es el sistema de justicia, pero como decía, es también la vida política del país. Por un lado, el impacto que tenía en el sistema de justicia, ¿verdad? Porque las autoridades electas, en este caso específico del Tribunal Supremo Electoral, podían garantizar o no la independencia al momento de hacer su ejercicio. Em, También, digamos, cómo quedaba conformada la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, si iba a resolver o no aquellos amparos, digamos, que se estaban dando alrededor también de la elección de la universidad y además de eso otros que hay que han interpuesto abogados, pueblos indígenas, etcétera, con relación a consultas comunitarias, a extractivismo, a defensores y defensoras de derechos humanos, o sea, todos los problemas estructurales de racismo que tenemos en Guatemala. Estábamos pendientes de cómo quedaba conformado el sistema de justicia para ver si realmente de qué lado iba a estar, qué intereses iba a responder y eso de qué manera podía ir como no resolviendo el problema estructural de justicia, pero sí creando un antecedente para que las violaciones a derechos humanos por lo menos ya no continuaran. Entonces, se iba leyendo en clave de eso también, cuál iba a ser el impacto, digamos, de estas elecciones en estos términos. Y también el impacto en la representación social, ¿verdad? Como ya lo he mencionado y Alejandro también lo ha dicho, en el tema de la USAC y del CAN, era donde sobre todo veíamos cómo se iba como gestando, se iban gestando procesos fraudulentos. Y cómo también las voces y sectores académicos y profesionales se iban posicionando, ¿verdad? Fuimos viendo también todo lo que hizo el Ministerio Público para impedir, para coartar derechos de abogados, profesionales, etcétera. Y eso al final solo iba, creo yo, politizando también a la población y creando mucha indignación de lo que estaba sucediendo. Y siempre la población preguntándonos por qué hacen tanto para impedir ciertas elecciones, por ejemplo, ¿por qué es tan importante eso? Entonces se iba como afinando más el ojo público alrededor de lo que estaba sucediendo ahí. Y bueno, como ya decía, en la vigilancia ciudadana creo que también fue clave, digamos, de diferentes sectores. Em, Tal como sucedió, digamos, en las elecciones generales, muchos sectores religiosos, sindicalistas, organizaciones sociales, autoridades indígenas, el rol de las autoridades indígenas creo que también fue muy importante, fue clave para ir observando y monitoreando este proceso. Entonces, yo creo que sí, siempre pensamos que ahora como que todo se dio, ¿verdad? En las elecciones de las altas cortes se juntaron, pero también hemos ido pensando como organizaciones y dialogando alrededor de los aprendizajes que tuvimos, es cómo entonces ir como desmenuzando un poco más cada elección que se va a venir, que ahora ya no va a ser nuevamente todo junto, pero que sí como ir desmenuzando cada vez más para ir afinando, digamos, en dónde poner el ojo más fino, en dónde podemos actuar de mejor manera. Entonces, todo eso creo que ha sido resultado de lo que han hecho las autoridades, organizaciones y demás alrededor de estas elecciones de segundo grado. Otra de las cosas que hemos reflexionado mucho también es que la ciudadanía en general, áreas urbanas, rurales, etcétera, como decía antes, sí estuvieron muy pendientes de lo que sucedía como, con todo el tema de las elecciones. Y sí como había un sentido de injusticia, de indignación, pero también había una postura
muy polarizada, ¿verdad? O son buenos o son malos. Y algo que nosotros fuimos afinando un poquito en esto es que en esta coyuntura de elecciones de segundo grado no necesariamente habían buenos y malos, eh, sino que habían momentos en donde personas, actores que teníamos nosotros que de alguna manera apoyar porque era el momento para hacerlo, digamos, que no necesariamente representaba los intereses populares de una gran ciudadanía, pero sí entendimos que eran momentos claves en donde teníamos que tomar posturas porque nos estábamos jugando el avance o un retroceso enorme para las elecciones. Entonces, siempre decíamos, queremos cortes grises, queremos magistrados, magistradas que responden a sectores del interés, perdón, sectores, intereses del sector privado o están con los sectores de los pueblos organizados, etcétera. Entonces, como que había una contradicción, digamos, en eso. Entonces, sí fuimos entendiendo que, si bien es cierto, no todo lo que sucedió fue bueno o malo, sino que estábamos navegando en un mar gris, digamos, donde teníamos que tomar postura porque sí nos estábamos jugando las elecciones generales, la Corte de Constitucionalidad, o sea, nos estábamos jugando mucho. Y en ese sentido, pues sí, tuvimos que tomar postura muchas organizaciones, sectores, demás, pero que eso también nos ha permitido reflexionar sobre, a imaginar sobre todo cómo quisiéramos nosotros que fueran o que sucedieran estas elecciones para las altas cortes. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Igual con la misma pregunta, en, en el contexto actual de Guatemala, ¿qué papel juega la sociedad civil en la vigilancia y fiscalización de estos procesos electorales, Alex Solórzano? Bueno, creo que uno de los principales problemas es que como ciudadanía en general, dejando por un lado, digamos, a la ciudadanía organizada, sino al guatemalteco de a pie que se levanta a las 4 de la mañana y llega a las 8 a su trabajo corriendo y luego sale a las 5 y llega a las 9 a su casa, realmente ve este proceso como algo lejano, exclusivo de los abogados, exclusivo del Congreso. Eso no me atiende a mí, pero como bien dice Manuel, o sea, las personas que este año se decidieron en el Tribunal Supremo Electoral son las que van a cuidar el voto de cada uno de nosotros. La persona que fue designada como fiscal general va a decidir si en su política criminal se pueden investigar las denuncias de extorsión que como ciudadanos colocamos, las denuncias por robos que nosotros colocamos, las denuncias incluso por violación u otras cosas. Ahí es donde realmente nos damos cuenta que sí debe haber un rol ciudadano. La ciudadanía guatemalteca se tiene que involucrar. Y hay cuatro, digamos, cuestiones en las cuales se puede involucrar. La primera, creería yo, es la vigilancia democrática. Es decir, que los procesos sean transparentes ante la ciudadanía, que puedan ser consultados, que los podamos revisar, que puedan ser sujetos de escrutinio público, es una excelente decisión que debemos de tomar. Eh, otra de las cuestiones es precisamente los sectores organizados, que sí tengan una participación dentro de la misma, que puedan ser escuchados, que puedan realizarlo. Y creo que un buen ejercicio son la presentación de impedimentos, que también son conocidos como tachas. Es decir, lamentablemente las comisiones de postulación no los consideran, pero es un ejercicio claro y muy necesario que evidencia precisamente que la ciudadanía sí puede jugar un rol preponderante en este tipo de toma de decisiones. Otro rol que también es en espacios como este, que tiene el movimiento agroecológico canil, que tienen los medios de comunicación independientes, los medios de comunicación en general, es la formación e información. Organizaciones como la de Manuela, que está llevando a cabo precisamente este espacio, no solamente acá, como lo que está haciendo el movimiento agroecológico, sino también como lo que hace Manuela en su organización de estar informando y, como ella lo llamó, alfabetizar a las personas en estos temas, es relevante. Es muy difícil realmente explicarlo porque les puedo asegurar que ninguna facultad de derecho se enseñan estos temas con esta profundidad.
no ven la ley de comisiones de postulación. Y eso es un grave problema porque quienes después van a votar, que son los abogados, muchas veces salen de sus universidades sin saber a qué van a ir a votar y por qué van a ir a votar. Entonces, la formación y la información que ayude a contrastar la desinformación y las narrativas falsas que hay en redes sociales es importantísima como sociedad civil. Y la defensa de la institucionalidad, que creo que es algo que como guatemaltecos y guatemaltecas de los últimos años nos ha tocado hacer y hemos hecho, y quienes nos han dado ejemplo de esto son las autoridades ancestrales y los pueblos indígenas. En ese sentido, creo que es muy importante precisamente este tema y creo que es una de las mejores formas de poderlo abordar. Creo que existe la idea de que la solución es que el pueblo decida todo directamente, pero la experiencia en otros países nos han dicho que esa dinámica al final termina debilitando la independencia y la técnica de quienes llegan a los diferentes espacios. Porque creo que al final es muy importante que la participación ciudadana no debe limitarse en cuanto a una etapa específica dentro del proceso, ni debe limitarse a la élite económica, ni a la élite académica, ni a los sectores urbanos únicamente. Creo que es necesario que dentro de la conversación democrática, sectores excluidos históricamente tengan participación, porque son quien precisamente estos sectores los que terminan viendo, recibiendo las consecuencias específicas de estas instituciones que son débiles o poco accesibles o que ni siquiera llegan a existir en los diferentes territorios, y es por eso que deben de empezar a involucrarse. Una democracia no es aquella donde la ciudadanía va a intervenir en todo, sino donde las instituciones son fuertes, pero pueden operar con observación ciudadana. Y creo que ese es el momento en el que nos encontramos, donde la institucionalidad fortalecida con una observación y un seguimiento y auditoría social ciudadana puede llegar a darse. Y ese es uno de los retos más importantes que en el futuro modelo que como pueblo de Guatemala nos estemos planteando, debemos de considerar porque es una de las problemáticas actuales que tenemos. No hay una auditoría ciudadana general, pero tampoco tenemos una institucionalidad fuerte. ¿Y se puede cambiar eso? Absolutamente, podemos llegarlo a cambiar. Y ese sería, digamos, un modelo integral donde la ciudadanía pueda estar con la institución y la institución le rinda cuentas al pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentes por las respuestas y creo que vamos aprendiendo en en estos foros, muchas personas que nos están siguiendo y que nos están observando en las diferentes plataformas y principalmente en Facebook Live del movimiento social. Vamos con otra pregunta que creo que es importante. ¿Qué impacto tienen las elecciones de segundo grado en la confianza de la ciudadanía, en las instituciones democráticas, Manuela Castro? Yo creo que tiene mucho impacto porque, como lo mencionaba, si no hay personas que están dirigiendo al sistema de justicia, que son idóneas, que cumplen con los requisitos de honorabilidad, idoneidad, muy difícilmente van a funcionar para la ciudadanía, que es que se construyen, digamos, para responder a la ciudadanía. Ya lo mencionó Alejandro y lo decía yo también, tenemos un ministerio público debilitado, desmantelado, un ministerio público que no ha funcionado, ineficiente, que se ha dedicado a desestimar casos. Entonces, la ciudadanía, y lo ponía yo con el ejemplo de las mujeres que van a denunciar violencia o cualquier otro tipo de violación a derechos humanos, individuales, colectivos, desisten de hacerlo porque saben que va a haber un ministerio público y en general un sistema de justicia que no las va a escuchar, no las va a atender y no les va a resolver sus problemas, no les va a resolver los casos que se presentan. En Quiché tenemos muchos ejemplos de eso, de cómo
no hay un sistema de justicia que esté respondiendo no solo a las mujeres, sino en general, digamos. Pero sobre todo a las mujeres que ha sido una lucha constante, el hecho de insistir en que defiendan sus derechos, que los exijan, que denuncien, y les estamos dando, digamos, como las habilidades o las herramientas para poder animarse a hacerlo, que eso es un paso muy grande, que las mujeres se animen a denunciar cualquier tipo de violencia. Y entonces les estamos motivando, apoyando para que lo hagan y luego nos enfrentamos contra una gran pared que es el sistema de justicia que no nos va a responder. Entonces, es muy difícil y el año pasado justamente em, con la elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia también se eligieron magistrados para las salas de apelaciones. Y nuevamente ahí vemos cómo hay, sigue existiendo esa red, digamos, desde lo local hasta lo nacional, siguen existiendo esas redes que responden a no solo al sector privado, sino que a nivel local también a intereses de familiares de alcaldes, de diputados, entonces no están operando, digamos, para resolver los problemas de la población. Entonces hay una institucionalidad muy debilitada y justamente ese es como uno de los principales retos, hablando específicamente del Ministerio Público, de que sí, o sea, existe ahora un desmal digamos, el Ministerio Público que deja Consuelo Porras es un ministerio público que hay que reconstruirlo, hay que empezar como de cero, digamos, a empezar a ver qué fue lo que dejó ella, ¿verdad? O sea, no dejó nada y iniciar como ese proceso de reconstrucción también implica en ese proceso de reconstrucción cómo responder a la credibilidad de estas instituciones del Estado, cómo otra vez la ciudadanía vuelve a creer en un ministerio público, en un sistema de justicia. Eso es muy difícil porque han sido años de desmantelamiento, han sido años en donde el Ministerio Público no investiga, desestima, etcétera. Entonces hay muy poca credibilidad y entonces las personas dejan de hacer uso de esas instituciones y entonces ahí se debilita el Estado de Derecho, se debilita la democracia, porque entonces se vuelven entidades fantasma casi, ¿verdad? De adorno, porque las personas no la utilizan, ya saben de antemano que antes de entrar al Ministerio Público se enojan porque saben que no van a resolver nada ahí, solo van a la confrontación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos deja, digamos, este Ministerio Público y ese es el reto de reconstruirlo. Entonces, la ciudadanía en general no confía no solo en el Ministerio Público, sino en general en las instituciones del Estado porque han sido muy debilitadas. Entonces, yo creo que sí, el impacto es directamente en la vida pública y privada de las mujeres y de la ciudadanía en general, ¿verdad? Porque se siguen vulnerando derechos y no existe ninguna herramienta o una entidad más bien que responda y que pueda resolver a esta situación. Entonces, yo creo que sí, si continúa el sistema de justicia continúa de esta manera, las personas van a seguir haciendo justicia por sus propias manos, ¿verdad? Y creo que en este caso las autoridades indígenas han jugado un rol muy importante en la sociedad porque muchas personas acuden a las autoridades indígenas, comunitarias o municipales de sus territorios para poder resolver problemas que el Ministerio Público no está haciendo. Y aún así, el Ministerio Público se ha dedicado a desestimar, incluso con una manera muy racista, hacer de lado el trabajo que hacen las autoridades indígenas ancestrales en cuanto al sistema de justicia. Las personas se sienten como más respaldadas y se resuelven de mejor manera los casos cuando llegan en manos de las autoridades indígenas. Pero eso no quiere decir que el Ministerio Público no asuma la responsabilidad que le corresponde para resolver estos casos. Entonces, yo creería que nuevamente digo, el impacto es directo en la vida
pública, privada, en la vulnerabilidad de los derechos humanos, en la violación de derechos humanos, que se siga normalizando esto, que se siga normalizando que uno puede ir a denunciar, pero no hay respuesta. Pues eso hay que desnormalizarlo, o sea, hay que exigir sistemas de justicia sólidos, fuertes, que respondan, que investiguen y que hagan su trabajo. Entonces, esa es como la invitación también un poco a la ciudadanía, que sigamos creyendo y más que creer, que sigamos exigiendo transparencia y personas idóneas al frente del sistema de justicia. Que a pesar de todo este desmantelamiento, de toda esta cooptación, de todo esto que hemos observado, que no dejemos de exigir un sistema de justicia idóneo y que sí responda a las necesidades que tenemos como población. Gracias, muy amable. Siguiendo con las preguntas, Alex Solórzano, ¿qué impacto tienen las elecciones de segundo grado en la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas? Una confianza súper importante. Veámoslo de esta manera. Y tenemos dudas de cómo se está administrando el dinero de nuestro COCODE, por ejemplo, y tenemos la tendencia de que se pudiera estar llevando a cabo un acto de corrupción. Podemos conseguir las pruebas a través de acceso a la información pública del proyecto. Conseguimos las pruebas, las llevamos ante el Ministerio Público, con la implicación que tiene haber colocado esa denuncia, poniendo en riesgo nuestra vida al hacerlo y sabiendo que pueden tomar repercusiones en nuestra contra. Pero aún así, porque sabemos que es lo correcto, decidimos colocar la denuncia y resulta que el Ministerio Público archiva ese caso y que ahora yo, por haber colocado esa denuncia de corrupción, estoy corriendo peligro mi vida y la de mi familia sin ningún respaldo del Estado de Guatemala, aun cuando estaba haciendo lo que debía de hacer como guatemalteco. Y el Ministerio Público desaparecido. Esa es lamentablemente una de las consecuencias directas de una elección de segundo grado. Lamentablemente, queremos confiar en nuestras instituciones. Quisiéramos poder ir y pensar que el Ministerio Público va a poder atendernos y va a buscar la averiguación de la verdad, pero no, muchas veces se intentan ahorrar el trabajo para no llegar a ese tipo de conclusiones, para no realizar las investigaciones. Y de esa misma cuenta, genera que cada vez haya menos denuncias, porque las personas dicen, ¿para qué voy a ir a denunciar si al final mi caso ni lo van a considerar? Esto como un área fundamental del derecho y el acceso a la justicia. ¿Cómo es posible que lamentablemente de cada 100 denuncias que, si cada uno de nosotros, si fuéramos 100 y cada uno de nosotros va a poner una denuncia, solo 2 van a prosperar? Y esas 2 que van a prosperar van a ser investigaciones que van a llegar a un juicio y van a llegar ante un juez. Van a llegar ante un juez y el juez puede decidir si considera que los medios son los idóneos, es decir, si el Ministerio Público, sí, después de haber realizado la investigación, consiguió los medios o no. Y aunque sí haya cometido el delito la persona, se haya dado trámite a esas 2 denuncias, muy probablemente ninguna de las 2 llegue a una sentencia condenatoria. Y ese es otro problema, porque recordemos que el sistema de justicia está también relacionado a las elecciones de segundo grado, la elección de los magistrados que conforman las salas de justicia. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue una elección de segundo grado que se llevó a cabo en el año 2024, hace 2 años. No deja de estar conectada con esta, definitivamente no, pero sí hay una diferencia y aunque pareciera que está alejada, sí termina siendo una elección de segundo grado y termina teniendo relevancia porque como pueblo de Guatemala nos sentimos desprotegidos ante este tipo de decisiones. Muchas veces queremos que nuestro voto sea escuchado en una sociedad democrática que participamos, que de por sí, de cada 10 guatemaltecos solo participamos alrededor de 6 en primera vuelta y 5, 4 de 10 en la segunda vuelta.
y que aún así se intenten robar esos votos y decir, no, lo que usted votó, Manuela, lo que usted votó, Alejandro, lo que usted votó, estimado audiencia, no vale. Y eso es algo que decide precisamente la autoridad del Tribunal Supremo Electoral, que en este momento acaba de ser designada y que, como bien decía Manuela, va a estar a cargo del proceso del otro año de elecciones y va a estar a cargo del siguiente proceso de elecciones. Allí es donde nos enfrentamos a un grave problema. Porque sí, ¿cómo vamos a poder confiar en estas instituciones si las decisiones que están tomando no son y realmente para el pueblo de Guatemala no nos sentimos identificados? Y si realmente no nos sentimos identificados, creo que es momento de que nos pongamos a pensar y plantear, ¿será que tenemos que cambiar este sistema que en esta época democrática desde el 85 no nos ha dado los resultados que esperamos? Lo que los constituyentes en el 85 se imaginaron era realmente que íbamos a llegar a 2026 y que íbamos a estar ante esta gran crisis institucional, gran crisis democrática y gran crisis de legitimidad. ¿O es momento de decir suficiente y creemos y diseñemos una propuesta nueva y llevémosla a cabo como sociedad guatemalteca para poder acabar con estos problemas y encontrar una solución a estas causas que en este momento nos estamos enfrentando? Lamentablemente, muchas veces somos reactivos, pero estamos en una ventana de oportunidad muy grande para ser propositivos y que de cara a lo que pueda suceder en los próximos años, sí podamos tener incidencia. Y les digo algo, sí la vamos a tener en lo que ocurra el próximo año, en 2027. Sí tenemos esa responsabilidad como pueblo de Guatemala, quienes ya podemos ejercer el voto. Los jóvenes y las señoritas de 17 años el próximo año ya van a poder votar. Así que sí hay una responsabilidad grande por cada uno de nosotros. Y es allí donde tenemos que plantear cómo podemos pasar de ser reactivos ante esas decisiones que muchas veces nos parecen cuestionables y que no nos representan, a crear un modelo que pueda ser más representativo y que dignifique más la vida de cada uno de los y las guatemaltecas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, de verdad, excelentes esas respuestas. Creo que es importante la participación de la ciudadanía y de todos los sectores que engloba nuestro país y principalmente esa juventud, que la juventud ya a las próximas elecciones tendrán una valiosísima participación para el cambio estructural. Bueno, vamos con un poquito para que nuestro auditorio nos pregunta, nos expresa varias inquietudes y una de ellas la dejo abierto a cualquiera de los dos exponentes que pues ahora sí nos quieran responder. ¿Qué expectativas tiene la ciudadanía sobre las elecciones futuras de las futuras autoridades? Bueno, tal vez futuras autoridades podríamos hablar, digamos, de los tres poderes del Estado. Yo creo que ya mencionábamos que tal cual está conformado ahorita el Tribunal Supremo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y si mapeamos, digamos, cómo votaron los comisionados, a qué sectores estaban respondiendo, se habló de algunas presiones externas, ¿verdad? Yo creería que como en la mayoría de como quedaron conformadas las cortes, se tiene una mínima esperanza de que vayan a hacer un trabajo imparcial, por lo menos, y los que están ahí como batallando por la imparcialidad puedan tener el colmillo político, digamos, para poder defender y hacer uso de la ley, ¿verdad? Porque pues hemos dicho que tenemos buenas leyes que podemos hacer buen uso de ellas. Y en general para las próximas elecciones yo creo que ya estamos viendo cómo se está moviendo nuevamente el clientelismo político con diputados, alcaldes, demás. Y como ciudadanía creo que siempre tenemos que estar vigilantes con leer todos esos momentos con un ojo crítico y en las elecciones
que van a venir más adelante con el sistema de justicia y, y demás, creo que sí deberíamos nuevamente mantener esa organización, mantener ese diálogo eh, para seguir poniendo el ojo, digamos, a cómo se van desarrollando las elecciones. Entonces yo creo que eso es mi aporte. Gracias. Para recordar la pregunta, a Alex Solórzano, a la larga, ¿qué expectativas tiene la ciudadanía sobre las elecciones de futuras autoridades? Bueno, si nos referimos a las autoridades ahorita que ya asumieron, y me imagino que quien puede llegar a asumir el 17 de mayo, provisionalmente, digámoslo así. Y les digo provisional porque la Corte de Constitucionalidad ya agendó dos amparos que pudieran revertir la decisión. No quiero sembrar alarmas, pero les planteo este contexto. Creo que las expectativas, a veces nos sucede, yo creo que Guatemala tiene el síndrome de la quinceañera. Una, se emociona mucho, cree mucho, piensa que las cosas van a cambiar, que ahora sí escogió bien y se termina llevando una decepción, lamentablemente. Entonces creo que es momento de ser prudentes en cuanto a qué expectativas podemos esperar, tomando en cuenta de quiénes decidieron que se conformaran. El Tribunal Supremo Electoral, y por eso regreso tanto, fue electo por el Congreso de la República. Va a atender intereses exclusivos del Congreso de la República y intereses de los diputados. Y uno de los intereses principales es que dejen participar a Raimundo y Medio Mundo. ¿Qué expectativas me da eso? Muy probablemente van a ser laxos en cuanto al financiamiento electoral, no van a ser tan sancionatorios, van a dejar que participen una enorme cantidad de partidos políticos que saber de dónde están sacando muchos de estos sus firmas. Se pueden ver los comités cívicos y los comités pro formación de partidos políticos que en este momento están surgiendo y realmente de varios dudo de cómo estén consiguiendo las firmas porque jamás en mi vida los he escuchado. Y tampoco, si se hace un estudio, he visto redes sociales de ellos y no hay movimiento, o sea, no. Y ese es el tipo de cosas que están siendo avaladas por el Tribunal Supremo Electoral actual. Aunque cabe aclarar que ya han cancelado partidos políticos que tuvieron que haber sido cancelados desde el año 2024 y que el Tribunal Supremo Electoral pasado no se animó a cancelar y ya los están cancelando. Esa es, digamos, en cuanto al TC. ¿Qué podemos esperar de la CC? La Corte de Constitucionalidad actual ya decidió en un primer momento revertir la nómina que había mandado en una primera instancia la Comisión de Postulación al presidente Bernardo Arevalo, haciendo que el proceso se entrampara y por eso hacía mención a que la decisión del fiscal general puede cambiar completamente porque la Corte de Constitucionalidad puede volver a meter sus manos en esta decisión. ¿Y por qué es importante hacer esta relación? Porque quienes nombraron a esta CC, sí hubo un buen nombramiento por el presidente Bernardo Arevalo, sí hubo un buen nombramiento por el Colegio de Abogados y Notarios. Sin embargo, los otros tres nombramientos, tanto el del Congreso de la República, que fue Molina Barreto, persona que hoy por hoy se está negando a llegar a trabajar presencial porque dice que con el tráfico y sus actividades familiares y otras actividades que tiene no puede, a pesar de estar ganando 100,000 quetzales. Sepa usted, estimada audiencia, que esa persona se niega a trabajar ganando 100,000 mensuales de forma presencial y prefiere trabajar en la virtualidad porque es más cómodo para él, electo por el Congreso de la República. Por eso insisto en que escojamos mejor nuestros diputados. También la magistrada electa por la Corte Suprema de Justicia, Dina Ochoa, también votó en contra de esta nómina, entorpeciendo un poco el proceso de comisiones de fiscal general, la comisión de postulación de fiscal general, y la magistrada Rivera, Rivera, electa por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es presidido por el rector que nuevamente volvió a intentar robarse las elecciones y que ahora hay amparos interpuestos que están negando que él es el rector de esta universidad. Así que
¿Qué expectativas podemos tener? Si vemos o hacemos un conteo, las decisiones que toma la CC son por mayoría. Y en este momento la mayoría la tienen actores que se han prestado a decisiones que pueden ser cuestionables. ¿Puede cambiar esto? Sí, puede llegar a cambiar, pero únicamente dos, que son los nombrados por el presidente y por el Colegio de Abogados y Notarios en este momento, son buenas o han mantenido una buena resolución y han tomado buenas decisiones y queremos verlo así, mientras que los otros tres han tomado una decisión ya cuestionable y puede volverse a tomar el 12 de mayo, martes 12 de mayo. Estemos atentos a esta fecha porque puede cambiar la asignación de fiscal. Y en relación al fiscal general, es un perfil que en medio de todo ha podido, fue la mejor elección que pudo tener el presidente. Y recordemos que sí, fue una designación directa del presidente, pero de una nómina que fue conformada por los decanos de las universidades, por la presidenta del organismo judicial, por el presidente, la presidente, mejor dicho, del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, por la presidenta del Colegio de Abogados de Guatemala, y ellos son los que integraron esa comisión que se presentó de 48 expedientes, es decir, la decisión ahí está más limitada. No es, o sea, Bernardo toma la decisión final, pero está limitado, condicionado por las decisiones que se toman anteriormente y que en este momento la Corte de Constitucionalidad le puede cambiar. ¿Qué podemos esperar en este sentido? Yo diría que para hablar de fiscal general, esperemos a que asuma primero, porque hoy por hoy no existe certeza alguna de que el fiscal en este momento ya designado, que es García Luna, pueda llegar a tomar posesión. No quiero sembrar caos, no quiero sembrar esto, estoy solo haciendo un análisis de lo que lamentablemente estamos viendo y con base a que la CC en su momento ya ha metido sus manos en el proceso de designación de fiscal general. Es decir, todavía puede pasar algo allí. Sin embargo, llamaría que si las decisiones se mantienen, esperaríamos que pueda ser una persona que no va a hacer cambios radicales. No, si quieren ver un espejo y lo van a, para hacer un análisis, va a ser un Bernardo Arévalo, pero en el Ministerio Público. Ese puede ser, digamos, la mejor forma de ejemplificar cuál pudiera ser el comportamiento de García Luna si llegara al Ministerio Público. Ya ustedes podrán decidir, estimada audiencia, si eso lo consideran algo bueno, malo, tibio o no. Eso es algo que les dejo ya para el análisis introspectivo de cada uno. Hay una pregunta interesante aquí de nuestro auditorio. Dice, buenas noches, ¿existe la posibilidad de que Porra regrese a la discusión? Aquí, si me permite, Manuela, voy a tomar la palabra. Eh, Sí, sí existe la posibilidad. De hecho, el martes 12 se va a conocer un amparo en el cual se está pidiendo precisamente que quienes conformen la nómina sean las 6 notas más altas de la comisión de postulación. Básicamente, ¿de qué se trata esto, estimada audiencia? Al momento de que se llevó a cabo la elección de esas 6 personas que le dieron o los 6 nombres que se le dieron al presidente para que escogiera, fue en base a unas notas. Y lo que está pidiendo en este amparo un integrante de la Fundación contra el Terrorismo es precisamente que sean las 6 notas más altas las que entren. Y creo que para sorpresa de nadie, la nota más alta es la de Consuelo Porras por la forma en la que se elaboró la tabla de gradación. Entonces, sí, puede existir la posibilidad, no estoy diciendo que va a pasar, pero descartar esa posibilidad a estas alturas hoy no es lo más prudente. Sí se puede llegar a dar a cabo. Consuelo Porras todavía puede volver a integrar la nómina, a esperar qué es lo que hacen y qué deciden estos 5 magistrados que hace un momento les comenté. Entonces, mantenernos expectantes de qué puede pasar el martes 12 de mayo, que es una fecha bien importante, y recordemos que el nuevo fiscal general debe asumir por mandato constitucional el 17 de mayo. Así que puede venirse la próxima semana algo muy movido. Hay que estar expectantes y atentos a medios de comunicación en relación a este tema porque esto no se ha terminado. Gracias. De nada, sigue la lucha. ¿Y qué opina usted, licenciado Manuela Castro?
No, yo de hecho le iba a dar la palabra a Alejandro porque creo que él es el que tiene mejor el mapeo de eso y yo me acabo de informar con esto que me está contando Alejandro. Gracias. Ok, excelente. Entonces, continuando, pues, de una vez para que aprovechando, nos puedan contestar esta pregunta. ¿Qué instituciones considera prioritarias para recuperar la confianza de la ciudadanía? Desde su enfoque, licenciada Manuela Castro. Sí, bueno, para recuperar la confianza de la ciudadanía, creo que el Estado en general, nosotros tenemos una crítica que el Estado tal cual está es un Estado que no está funcionando, que está corrompido, que está cooptado, que ya no funciona y no responde a las necesidades estructurales de los pueblos indígenas. Es un Estado colonial, racista, patriarcal y que se piensa desde esos sistemas. Entonces, yo creo que en general el Estado hay que cambiarlo, hay que reestructurarlo. Esa es como una propuesta más profunda que no va a ser en 4 años, que eso es una apuesta a largo plazo, se requiere de mucha organización, formación y muchas cosas más para poder hacerlo. Pero en este contexto, digamos, de las elecciones de segundo grado, creo que el Ministerio Público es como de las entidades que todos estuvimos vigilantes, ¿verdad? A eso nos ha afectado de alguna u otra manera la ineficiencia del Ministerio Público y en este contexto de las elecciones de segundo grado creo que es clave, pero también las demás instituciones, la Corte de Constitucionalidad. Yo difiero un poco, digamos, con los nombramientos de Arévalo y del Colegio de Abogados y Notarios, no porque sean necesariamente malos, pero que sí pueden existir otras opciones que busquen reformas y que busquen una justicia más estructural, digamos. Pero sí creo que la Corte de Constitucionalidad es clave. Ahora hay una batalla y una disputa fuerte ahí, digamos, de los 5 magistrados designados. Ya Alejandro nos dio el panorama de cómo está la correlación de fuerzas. El Tribunal Supremo Electoral es clave también porque es el quien define, digamos, las elecciones generales. Y como decía, en general creo que el funcionamiento del Estado, del Ejecutivo, el Congreso, coincido también con la opinión de que hay que pensar mejor cómo elegir a los diputados representantes. Yo soy del departamento de Quiché y aquí tenemos 8 diputados. De los 8, estamos decepcionados de cómo fueron votando en todas estas elecciones. Entonces sí tenemos que elegir mejor a diputados para que desde ahí pues haya un Congreso fuerte, un fortalecido, que sí responda a las demandas de la población, que haya un ejecutivo también que dinamice, digamos, los programas, las políticas públicas, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que en general el Estado en general debe tener ese esfuerzo en conjunto para recuperar su credibilidad ante la población. Eh, Eso, gracias. Gracias, muy amable. Eh, Alex, ¿usted qué crees sobre este tema de que cuáles son las instituciones que considera prioritarias para recuperar la confianza ciudadana? Bueno, creo que en primer lugar, para recuperar la confianza ciudadana, es el Ministerio Público, porque es de estas instituciones nombradas con la que más relación tiene directamente el ciudadano de a pie, a donde puede ir a colocar su denuncia por violencia doméstica, por extorsión, por robo, por violación, por secuestro, por tantos delitos que se pueden cometer y sufrimos como guatemaltecos. Creo que pudiera ser esta la más importante para que la ciudadanía recupere esa confianza y decir, bueno, hoy por hoy mi denuncia no se está archivando en 2 meses, no se está archivando y no me dejaron ahí esperando. Esa pudiera ser en una primera instancia, digamos, la institución bajo la cual se puede recuperar. Pero, si tenemos que hablar de que nos puede ayudar a recuperar la institucionalidad, es la Corte de Constitucionalidad. Y para eso se requieren al menos 3 votos que sean
de esa cuenta progresiva en contra de la impunidad y para ello tiene que cambiar esa correlación de fuerzas, como bien hacía mención Manuela, a lo interno de la Corte de Constitucionalidad. Pero si queremos hablar de con cuál pudiéramos como ciudadanía tener ese primer airecito de la Rosa de Guadalupe de que las cosas pueden cambiar, sería en el Ministerio Público. Y esperemos que sí se pueda dar ese cambio para que la ciudadanía vuelva a confiar en esta institución, vuelva y siga denunciando y de esa misma cuenta la institución le responda al pueblo de Guatemala para que haga las diligencias correspondientes y que como guatemaltecos y guatemaltecas podamos tener acceso a la justicia. Gracias, muy amable. Y continuando y ya casi llegando al final de este interesante foro que tuvimos con dos grandes panelistas, como última pregunta, ¿cómo puede la población involucrarse a la vigilancia democrática? Sí, yo creo que es una pregunta muy amplia y también que nos pone muchos retos, porque si bien existe una ciudadanía organizada, existen sectores sociales que están organizados, autoridades y demás, creo que también hay una ciudadanía que está muy desorganizada y con mucha apatía con lo que sucede en la vida política del país. Y esto no es culpa de esa ciudadanía, es culpa de todo un sistema estructural que, pues, que nos prefiere así, ¿verdad? Apáticos, desinteresados con lo que sucede en el país. Entonces yo creo que en ese sentido, la ciudadanía, que sí, de alguna manera estamos organizados y buscamos algunos cambios, creo que sí deberíamos ampliar nuestra, nuestros brazos, digamos, de la manera que podamos para poder seguir organizándonos más, ampliando más organización, creando más diálogos, espacios como estos, digamos, desde la virtualidad. De formas muy creativas, digamos. Yo veo muchas juventudes organizadas que están haciendo cosas muy bonitas, digamos, haciendo campeonatos de fútbol, pero a la vez también están hablando de política en esos campeonatos. O sea, hay mucha creatividad, digamos, también en la población, hay muchas ganas, mucha energía también. Y creo que eso también se ha demostrado en que a pesar de las múltiples formas que han tenido muchos sectores políticos de silenciar, de callar, mandando a fiscales, jueces al exilio, encarcelando defensores y defensoras, silenciando periodistas, criminalizando, etcétera. Aún así existe una ciudadanía muy organizada, muy fuerte que tiene ese ánimo de seguir articulando, de seguir organizando. Entonces, yo creo que el llamado es para todas y todos a que nos informemos independientemente cuál sea nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro oficio. La invitación es a que seamos curiosos, digamos, y vayamos como entendiendo que la vida, lo que se decide, digamos, en la política, en el sector justicia y demás, sí afecta nuestra vida cotidiana, sí afecta la forma en que vivimos, la forma en que pensamos. Entonces, yo creo que eso es un reto para todas y todos. Como decía, para mí la base es la organización. Estos espacios son importantes, pero la organización social, la organización política es necesaria. Estamos en una época, en un tiempo preelectoral también, y creo que es válido llamar a la ciudadanía que podamos formar parte también y participar en la política electoral. Desde la conciencia, desde la crítica, desde la organización, porque hay muchas estrategias también para despolitizarnos, pero yo creo que es importante tomar posturas en momentos claves y se vienen retos también en este año preelectoral. Ya estamos viendo cómo se están moviendo nuevamente todas estas redes
en los territorios y desde acá pues podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Desde la comunicación, la organización y la formación creo que necesitamos seguir activando más, ampliando nuestros brazos, ¿verdad? Organizativos y demás. Porque esas son como nuestras armas, digamos, eso es lo que tenemos para enfrentar a este sistema corrupto y es ahí donde tenemos que seguir apostando. Muchas gracias. Gracias, muy amable, Alex Solórzano. ¿Cuál es a la larga cómo la población puede involucrarse en la vigilancia democrática? Gracias. No creo que exista una respuesta correcta para esto, porque cada uno de nosotros y nosotros podemos aportar desde diferentes áreas y espacios. Y lo hacemos de formas que muchas veces ni siquiera nos pudiéramos imaginar que estamos haciendo política. Desde que vemos un TikTok y vemos que están hablando de noticias y decidimos scrollear y pasar para arriba, eso ya es una decisión política. Y esa es una decisión donde nos estamos involucrando, ¿no? En la toma de posturas políticas en nuestro país. ¿Qué pudiéramos hacer? En primer lugar, tratar de informarnos. ¿Y cómo nos podemos informar? Bueno, acudiendo a fuentes de información, en primer lugar, verídicas, que podamos considerar confiables. ¿Y para qué es esto? Que se basen en datos, que den seguimiento a esto. ¿Qué pueden ser estas organizaciones? Páginas oficiales de los organismos, por ejemplo, páginas o medios de comunicación, comunicadores de nuestras diferentes comunidades, también importantísimo darle seguimiento a ellos, porque precisamente pueden brindarnos o ser esa fuente de información. Y un papel o un rol que muchas veces se nos olvida que podemos jugar es el de ayudar a que si hay desinformación, contrarrestar ese tipo de narrativas que precisamente lo que están buscando es posicionar en la idea del pueblo de Guatemala posturas que no son ciertas. Y cuando eso está ocurriendo, muchas veces esa mentira repetida se va a convertir en una verdad. Entonces no es el rol únicamente de buscar información, sino tratar de, cuando sabemos que algo que se está diciendo es falso, contrarrestar esa desinformación. Porque hoy por hoy el beneficio de las redes sociales es que podemos emitir nuestra opinión y hacerlo a favor de la información verídica es importante, pero también para contrarrestar la desinformación. Otro espacio, y creo que es algo que les invito a que pudiéramos hacer como sociedad, es en un primer principio comprar o ir a la biblioteca y prestar una constitución política a la República de Guatemala y empezar a leerla y analizarla, empezar a enseñar a las futuras generaciones la importancia de la constitución, por qué es tan relevante, sin necesidad de que sean abogados, porque allí está concentrado principalmente el, la base sobre la cual nuestra sociedad está formada. Si quieren saber por qué tenemos los problemas que tenemos, échense una leída en la constitución. Y si hay algo que no entendemos, tenemos hoy la bendita tecnología que nos permite poder ayudar a desarrollar la bendita inteligencia artificial que le podemos decir, explícame con palabras sencillas el artículo 1 de la Constitución. Irnos así con cada uno de los artículos para entender realmente cómo es el sistema requiere tiempo, sí. Requiere un poquito de disponibilidad de recursos, también, no se los voy a negar, pero existe la posibilidad de que nunca había sido tan accesible. Aún así, con todos los costos que tiene, nunca había sido tan accesible poder encontrar esta información. Y es un llamado que desde el corazón les hago, que tratemos de informarnos, no de todas las leyes del país, porque yo creo que ni el mejor abogado se las sabe todas, pero sí al menos entender y comprender qué es lo que nuestra Constitución establece, preceptúa, y de esa forma poder ayudar a convertirnos en esos formadores en nuestras comunidades, en nuestros territorios, de esa información muy valiosa que puede ser muy relevante. Como otro insumo, se las comparto, la Constitución está disponible en diferentes idiomas del territorio del país. Se encuentra disponible, la pueden buscar, por ejemplo, Constitución Política de la República de Guatemala en Cachiquel, la pueden encontrar de esa forma en internet, la pueden encontrar en MAM y así en diferentes idiomas para poder ayudar. Pueden encontrar versiones ilustradas específicamente para niños
y de esa forma poder ayudar a que la información y el conocimiento básico que como guatemaltecos tenemos que tener lo podamos llevar dentro de nosotros, comprender con la tecnología. Si algo no lo entendemos, que nos lo explique la inteligencia artificial, que nos ayude San Google, y en lo que yo les pueda servir, pues también estoy a sus órdenes. Pero si no hay un recurso humano, algún curso y demás, sí existen medios, digamos, que como ciudadanía podemos empezar a utilizar para seguir formándonos e informando a otros sobre lo que está sucediendo en el país. Y esto es una primera línea de defensa de cara a lo que se nos viene también el próximo año en cuanto a las elecciones generales y este proceso que acaba de suceder. Gracias, muy amable. Creo que es importante que nos empoderemos y conocer nuestra constitución es conocer las reglas del juego, dicen por ahí. Bueno, para terminar, una reflexión final concluyente de este tercer foro, licenciada Manuela Castro. Sí, yo coincido con la invitación de Alejandro de leer la Constitución y más allá de eso también los invito y las invito a que podamos cambiarles, porque hay cosas ahí que también que no están funcionando y la situación que vivimos ahora, si bien es cierto, hay una coyuntura de elecciones de segundo grado, pero también hemos dicho que esta coyuntura no solo es coyuntural, sino que también es estructural. Y la invitación que en este caso también yo quisiera dejar es que sigamos sumándonos a espacios que nos inviten a organizarnos, a reflexionar, a dialogar sobre estos temas que nos afectan en el país, que nos afectan en nuestra vida privada y pública también. Entonces, agradezco también al movimiento agroecológico por sumar estas narrativas y contrarrestar las hegemónicas, ¿verdad? Las narrativas hegemónicas que imponen ciertas ideas y el hecho de que estemos conectados, conectadas y escuchando o haciendo otras cosas, pero estamos escuchando, creo que eso ya es una acción concreta que estamos haciendo para poder em, formarnos de alguna manera, ¿verdad? Y aportar al diálogo. Entonces, motivo a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, si están o no están organizadas, a que nos sigamos organizando, a que sigamos en espacios de formación, que sigamos dialogando, reflexionando, profundizando todo aquello, todas aquellas ideas que nos hacen ruido, ¿verdad? Y pues agradecer también por la atención, agradecer a las personas que están conectadas, al movimiento agroecológico, quienes lo conforman. A Alejandro también nos hemos encontrado en otros espacios y creo que vamos a seguir encontrándonos porque creemos que la justicia en Guatemala tiene que cambiar. Y les invito a todas y todos a creer eso también y a que nos aferremos a esa idea y poder hacer cosas desde ahí. Gracias. Para finalizar, Alejandro, sus reflexiones finales de este tercer foro. Muchísimas gracias. En primer lugar, siempre darle el agradecimiento al movimiento agroecológico Canil por la invitación, por invitar a la ciudadanía a conocer de estos temas, por ayudarnos a expandir esta información y que no se quede engavetada siempre en una oficina de la zona uno, sino más bien que pueda servirnos como insumo para poder dialogar, cuestionar y, como bien dice Manuela, proponer nuevas ideas de cómo podemos organizarnos como sociedad. Estamos en un buen espacio, ojalá que no sea el último, que el movimiento, como lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, siga en esta postura de poder fomentar este tipo de información, de trabajos y que realmente ayudan a que la ciudadanía y la sociedad en general podamos organizarnos. Desde mi parte, nada más que agradecerles, hacer un llamado a que cuestionemos, aprendamos, informémonos de lo que estamos haciendo y pues nada, en lo que yo les pueda seguir sirviendo será siempre un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias y a los dos grandes ponentes que tuvimos.
Queremos agradecer profundamente a nuestras y nuestros panelistas por compartir su análisis y experiencias y reflexiones en este espacio que creo que es para todos ustedes. También agradecemos a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. Esperamos que este foro contribuya y a fortalecer ese pensamiento crítico, esa participación ciudadana y el compromiso colectivo con la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Si no tengo más que decir, pues agradecerles a todas las personas, a los expositores y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Linda noche.